Buenos días, profesor. Buenos días, compañeros. El día de hoy mi grupo, conformado por Cueva Luis, Cusi Condor Martín, Guayasamín Anthony, Mencías Anabel y mi persona, Araujo Xiomara, les hablaré acerca del capítulo 4 del libro Las prácticas sociales, una introducción a Pierre Bourdieu, de Alicia Gutiérrez. En este capítulo se hablará de algunos aspectos relativos a las problemáticas de las clases. Para iniciar, revisaremos un poco del contexto que rodeó a Pierre Bourdieu, quien fue un sociólogo de origen francés que vivió entre los años 30 y 2002, años en los que se vivieron momentos determinantes para la historia mundial como lo serían la Gran Depresión y la Guerra Fría. Estos hechos influyeron directamente en el pensamiento y actuar de los individuos dentro de su sociedad, planteando, por ejemplo, el sentimiento antiimperialista que surgió en las colonias francesas de Argelia después de la Segunda Guerra Mundial, siendo precisamente esta guerra de independencia la que marcaría las teorías de Bourdieu, puesto que se centró en el estudio etnográfico de sus poblaciones más allá de su enfrentamiento con Francia. Siendo así que Bourdieu replantea las estructuras de clases y su influencia en la cultura, saber y poder dentro de la sociedad. Esto basándose, claro, en sus vivencias sociohistóricas y culturales, partiendo de dos puntos centrales, campo y hábitus, donde cada agente actúa en base a su paradigma y buscando llegar siempre a la centralidad. Entonces, el libro Las prácticas sociales, una introducción a Pierre Bourdieu, de Alicia Gutiérrez, busca crear una reconstrucción histórica para facilitar el abordaje y entendimiento de ciertas problemáticas sociales que Bourdieu ha planteado en distintos textos, principalmente su teoría de la dinámica de clases sociales, su composición e influjo en la práctica social. De la misma manera, cómo se llevan a cabo las prácticas sociales de otros, demostrando el condicionamiento involuntario al que un investigador se ve sometido por el contexto sociocultural en el que se ha desarrollado. Y a su vez intenta romper con esa limitación para ampliar el conocimiento que podemos alcanzar al cuestionar lo que pensamos y por qué lo pensamos. Específicamente en ese capítulo se trata de los hábitos de clase, el cual podemos definirlo como el modo en el que actúa y concibe la realidad de un sujeto con base a su posición en el campo social, siendo así que el capítulo se enfocará en la creación de la clase social, aspectos que influyen tanto en la parte objetiva y subjetiva individual y cómo esto lleva a la trayectoria social. Clase social, clase construida, clase probable. La clase social definida es un concepto construido en el sentido lógico del término, por lo tanto una clase en el papel. Esta es producto de una clasificación que permite explicar y prever las prácticas y las propiedades de estas cosas clasificadas y las conductas de las reuniones grupales. La clase en el papel no es como tal una clase real en el sentido de grupo movilizado para la lucha, sino más bien una clase probable, en tanto a un conjunto de agentes que no opondrán tantos obstáculos para las empresas de movilización. Esta manera de percibir la clase supone una ruptura en la teoría marxista y su tendencia a privilegiar las sustancias en detrimento de las relaciones, es decir, les causan un daño moral o físico a las mismas, y su inclinación a percibir a esta clase en el papel como una clase real. Partiendo de esta ruptura nace la necesidad de construir una clase objetiva en tanto a un conjunto de agentes que poseen propiedades comunes objetivadas o incorporadas como los hábitos de clase. ¿Cómo se construye una clase social? La construcción de las clases sociales determinadas tiene como bases algunas características provenientes de la distinción de dos aspectos de la situación de clase y del peso funcional. La situación de clase, en términos económicos, es un conjunto de probabilidades típicas de provisión de bienes de destino personal, que derivan de la magnitud y naturaleza del poder de disposición o carencia del mismo sobre bienes y servicios y su forma de aplicarlos para conseguir más renta, ingresos o los mismos bienes. En este punto se distinguen dos aspectos de la situación de clase, la condición de clase y la posición de clase. La primera está ligada a condiciones materiales existentes y de práctica profesional. La segunda se refiere al sitio que ocupa en la estructura de bienes.
Si bien no se encuentra explicitado en Bourdieu cuál de estos dos conceptos constituye un concepto genérico, la situación de clase abarca estos dos conceptos al hablar de disposición de bienes, forma de aplicarlos para generar ingresos y su magnitud y naturaleza, refiriéndose con esto último al lugar que ocupa en la estructura de clases. Ambas categorías están estrechamente relacionadas y no pueden disociarse. Las propiedades ligadas a la condición de clase definen el margen de variación posible entre las propiedades de la posición. Estas últimas propiedades pueden estar ligadas a la posición definida sincrónicamente y diacrónicamente, es decir, a la evolución de la posición a través del tiempo. Las características de las diferentes clases sociales dependen también de su peso funcional en la estructura de clases. Los recursos y el desarrollo de ciertos ámbitos juegan un papel fundamental en la estructura de una sociedad y el avance de la misma. Hasta ahora se puede decir que una clase social posee propiedades ligadas a relaciones objetivas que mantiene con las demás clases y también propiedades ligadas a relaciones simbólicas. Hemos hablado de algunas características de las que se parten para construir una clase social. Sin embargo, estas no son definidas por una propiedad, la suma de propiedades, ni mucho menos por una cadena de propiedades subyacentes a una propiedad fundamental. La clase social es definida por la estructura de las relaciones entre todas las propiedades pertinentes. Esta estructura otorga su propio valor a cada relación y a los efectos que ejerce sobre las prácticas. Cada uno de los factores determinantes conforman un sistema cuya estructura está definida por aquellos factores que tienen el peso funcional más importante, el volumen y estructura del capital, mismos que confieren un valor específico a las determinaciones impuestas por otros factores como la edad, el sexo y el matrimonio. En consecuencia, la clase construida se puede definir como, según Bourdieu, un conjunto de todos los factores que operan en todos los dominios de la práctica, el volumen y estructura del capital definidos puntualmente y su evolución, trayectoria, sexo, edad, estatus matrimonial, residencia, entre otras cosas. Dentro de lo que nosotros consideramos como clases sociales, existe un concepto que Bourdieu lo define como el espacio social. Para él, este espacio es la construcción teórica que define o construye las clases sociales, dado que las diferentes posiciones que tienen las personas dentro del sistema en la que vivimos, que es un sistema ya conocido como pluridimensional, se conforma de dos maneras, por el volumen y la estructura del capital. En la primera parte tenemos que el volumen es el conjunto de recursos y poderes utilizables de las personas para obtener dichas posiciones, ya que en este se conforma por 4 puntos. El capital económico, que es la forma en cómo las personas tienen el dinero o cómo tienen sus recursos. El cultural, que viene a ser la etnia que conforman las personas o de dónde pertenecen. El capital social, que son las relaciones sociales que ellos tienen o que crean en su entorno. Y el capital simbólico, que es aquello que son los conocimientos adquiridos a medida de que van cada uno creciendo y madurando en el sistema presente. De estos 4 puntos tenemos que en la estructura del capital, que Bourdieu considera como la distribución de dicho en las diferentes clases, lo puede jerarquizar dado de que solamente en la estructura del capital de las clases sociales está presente el capital económico y el cultural, dado que el social y el simbólico solo llegan a ser como los derivados para tener una mejor posición en un buen futuro. Ya teniendo claro un poco el concepto del esfuerzo social, también tenemos que tomar en cuenta en cómo las clases sociales usan estrategias para llegar a tener o mejorar su posición, dado de que como la sociedad evoluciona con el pasar del tiempo, dado la creciente población que se da, no siempre van a tener los mismos resultados que antes, como sus predecesores. Por tanto, Bourdieu los consideró y los llamó como las estrategias de reproducción. Las estrategias de reproducción para Bourdieu son prácticas que se conservan, aumentan o mejoran la estructura social de las personas, ya que para ellos dependen de 3 formas: el volumen y estructura del capital, los instrumentos de reproducción y las estrategias de reconversión. En el primer punto del volumen y estructura del capital tenemos que las clases superiores, que son las que más utilizan las estrategias de reproducción,
Buscan la manera de imponer el modo de reproducción que quieren replicar y tratar de mejorarlo, ya que es conocido que para todas las estrategias no siempre van a tener los mismos resultados. Por tanto, siempre tienen que buscar la manera de tener algunos que llevan a dar los mismos resultados o lo que ellos esperan tener. Ya para el segundo punto tenemos que los instrumentos de reproducción son las opciones a implementar y obtener por parte de los hábitos, ya que para las personas o la gran parte de la sociedad, la reproducción tiene que tener una forma de poder conservar sus poderes en los capitales actuales, que son el económico, social, simbólico y cultural. Y para el último punto tenemos las estrategias de reconversión, que en las historias anteriores, o mejor dicho, en la historia humana, se ha dado cuenta de que las personas para mantener, o que, bueno, en este caso, para mantener, aumentar o mejorar su posición, ellos buscan invertir el capital que tienen presentes para intentar obtener más resultados o intentar entender un poco más la estructura del mundo. En este punto tenemos en cuenta de que la educación ha sido importante en la historia humana, ya que gracias a ellos y los títulos que en la actualidad son presentes y vitales, las personas llegan a tener una buena posición económica o gran parte de los poderes actuales. A pesar de eso, también hay que depender de que no siempre van a ser los mismos en todos los países, ya que cualquiera de estas estrategias, a pesar de que son como una forma global de definirlas, para Bourdieu se ha dado cuenta de que no siempre van a ser los mismos resultados, ya que las personas tienen una forma distinta de definir su forma de reproducción o en sí la forma de cómo ellos tienen el espacio social, porque no siempre van a ser los mismos en todos los países. Hay que entender que las personas tienen sus reglas y estructuras diferentes, y aunque tengan las mismas similitudes, nunca van a ser lo mismo. Ahora vamos a conocer la clase social, los hábitos y las prácticas sociales. Para comenzar, debemos entender qué es el hábitus, ya que este va a estar relacionado con la clase social y con las prácticas sociales. Primero debemos tener en cuenta que el hábitus es un conjunto de disposiciones sociales que se va a hacer construida mediante la sociedad, en donde aprenderemos conductas y comportamientos que van a estar ligados a la clase social a la que nosotros pertenecemos. Esto nos va a dar una forma de interpretar la realidad, generando conductas y comportamientos nuevos en nosotros. Hay que contar que el uso del hábito se va a dar de manera inconsciente y además es un proceso que es duradero y transferible. ¿Por qué duradero y transferible? El hecho de ser duradero es porque va a estar presente en todas las etapas de nuestra vida, desde que nacemos hasta que morimos. Y transferible porque pasa de generación en generación. Es decir, los abuelos lo enseñaron a nuestros padres y por consiguiente a nosotros que somos los hijos. Habiendo conocido qué son los hábitos, ahora sí vamos a indagar más en cómo tiene relación esto con las prácticas sociales y su relación con también la clase social. Vamos a guiarnos del siguiente esquema gráfico y para comenzar, cabe citar una frase del libro de Gutiérrez, 2005, página 96, en la que nos da una introducción a Pierre Bourdieu, donde nos dice, las prácticas sociales de un agente o de una clase de agentes dependen de las posibilidades específicas que posea, posibilidades que están en relación con el volumen y la estructura del capital y con los hábitos incorporados. Bien, en este caso, lo que nos quiere decir es que estos tres conceptos están íntimamente relacionados, ya que uno forma al otro y el otro se evidencia del otro. Y, guiándonos en el mapa conceptual, podemos ver que dentro del campo social vamos a encontrar las clases sociales, el hábitus y las prácticas sociales, en la que la clase social se va a construir mediante la acumulación de capitales, ya sea cultural, económico, lingüístico, social o político. Cabe destacar que ahora mismo en el paradigma actual, que es la modernidad, se le da mucha más importancia al capital económico, ya que con este podemos conseguir los diferentes otros tipos de capitales como el cultural, el lingüístico, el social o el político, cosa que también nos llevará a formar diferentes hábitos. Mediante, como ya expliqué en la anterior diapositiva, por la clase social se va a formar nuestro hábitus. Es decir, una persona con una clase social que tenga
gran capital económico no va a ser el mismo hábitus que una persona que tenga un bajo capital económico o bajo capital cultural, ya que, por ejemplo, si una persona tiene un capital cultural alto, tiene modales más distinguidos, va a tener mejores relaciones sociales que una persona que tenga un bajo nivel cultural. Y esto todo es mediante con el hábitus, y hay que también destacar que los hábitus se pueden cambiar, se pueden modificar. Y este hábitus son las formas de percibir la realidad y se van a hacer presentes en las prácticas sociales. Prácticas sociales nosotras las podemos percibir como actividades que hacemos rutinariamente, como por ejemplo ir a una exposición de arte, ir a una obra de teatro, también ir al cine. Y va a ser el entendimiento de estas actividades que hacemos usando inconscientemente el hábitus. En este caso, va a ser muy diferente una persona de alto nivel cultural que vaya a una exposición de arte y va a fijarse en los cuadros y va a dar un concepto, va a dar ideas, va a dar opiniones más estructuradas de lo que a lo mejor puede ser que el autor quería dar, que una persona que tiene bajo nivel cultural o bajo capital cultural puede decir que a lo mejor no le importa esa pintura o simplemente no le ve nada espectacular ni nada relevante para decir. Como personas que tienen alto estatus económico, puede ser que tengan una mejor vista para obras de teatro, para exposiciones de arte y no les interese tanto ir al cine, que en cambio otras personas que tienen un menor nivel económico, un menor capital económico y cultural, que prefieren ir a ver las típicas películas palomeras de los cines. Y esto también se evidencia mucho, entonces, como tiene la relación con la clase social en la que se forma el hábito y las prácticas sociales dentro de una clase social. Abordaremos las preguntas planteadas por la autora al inicio del texto, las cuales son cómo explicar las prácticas sociales desde esta perspectiva y cuáles son los principios de estructuración de las prácticas sociales, las mismas que serán respondidas acorde al expuesto por la autora. En primera instancia, para poder explicar las prácticas sociales es necesario realizar un primer paso, el cual consiste en construir el campo social definiendo el capital específico y los intereses propios del campo. No obstante, la construcción de este campo en su estructura sincrónica, es decir, en un sistema de posiciones y relación entre esas posiciones, es lo único importante, sino también la reconstrucción de la trayectoria de ese campo. Siendo así, y acorde a lo dicho, para poder explicar las prácticas sociales es necesario tener en consideración la posición del agente social y tomar en cuenta también la trayectoria de esa posición. Y pues bien, cuando ya se encuentra constituido un campo específico y ya se encuentra aplicada una práctica en el mismo, esta empieza a explicarse acorde a la lógica y leyes de funcionamiento de ese campo, las mismas que mediatizan la influencia de los demás campos. Ahora bien, en cada campo en el que ya se encuentra inserta una práctica, este goza de cierta autonomía relativa, es decir, supone considerar los intereses específicos y que estos se constituyen en principios de estructuración de las prácticas sociales de los diversos agentes comprometidos y de igual manera se constituyen en principios de comprensión y de explicación de las prácticas sociales. Y también, al rescatar los condicionamientos sociales externos e internalizados, se construyen herramientas de análisis, las mismas que permiten explicar las prácticas sociales. Ahora bien, en cuanto a los principios de estructuración de las prácticas sociales, podemos decir que su estructura depende de las posibilidades objetivas que posee, las mismas que se relacionan con el volumen y la estructura de su capital. Y también, los hábitos actúan como principios de estructuración de las prácticas sociales, puesto que actúan como esquemas de percepción y de apreciación de las posibilidades objetivas.